La Revolución Mexicana y la lucha por la soberanía nacional, retos y desafíos en un mundo globalizado. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, fue uno de los movimientos sociales y políticos más significativos del siglo XX. Esta revuelta armada se manifestó como una respuesta a las profundas desigualdades sociales, políticas y económicas que prevalecían en el país. Originalmente, fue un esfuerzo por derrocar el régimen de Porfirio Díaz, un presidente que había mantenido el poder durante más de 30 años a través de métodos autoritarios y una política económica que favorecía a las élites extranjeras y nacionales en detrimento de la mayoría de los mexicanos. La Revolución Mexicana no solo tenía como objetivo la redistribución de la tierra, una demanda clave de los campesinos, sino también la búsqueda de un México más justo y equitativo. Buscaba transformar las estructuras de poder que favorecían a una minoría privilegiada y en cambio, instaurar un gobierno que representara la voluntad y las necesidades de la mayor parte de la población. Este ideal de soberanía popular se entrelazó con la idea de soberanía nacional, un concepto de vital importancia en el contexto de un mundo cada vez más interconectado. A lo largo del movimiento revolucionario, figuras icónicas como Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon no solo por los derechos de los campesinos, sino también por la recuperación de los recursos naturales del país, muchos de los cuales habían sido explotados por intereses extranjeros. La expropiación petrolera de 1938, llevada a cabo años después por el presidente Lázaro Cárdenas, es uno de los ejemplos más destacados de este esfuerzo por reclamar la soberanía sobre los recursos nacionales. Esta medida no solo representaba un logro significativo en la lucha revolucionaria, sino también un desafiante mensaje a las potencias extranjeras de que México buscaba controlar su propio destino. Sin embargo, la lucha por la soberanía no se detiene con la conclusión formal de la revolución. En un mundo cada vez más globalizado, la noción de soberanía nacional enfrenta una serie de desafíos. La globalización impulsada por la rápida expansión del comercio internacional, los acuerdos económicos y las tecnologías de la información, hace que los países estén más interconectados y, en muchos casos, más interdependientes. En este contexto, México ha tenido que navegar con cautela entre la necesidad de integrarse en la economía global y la imperativa de mantener su soberanía. Uno de los principales retos ha sido equilibrar las políticas económicas internas con las demandas y presiones externas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito en 1994, marcó un punto de inflexión en la economía mexicana. Si bien el TLCAN promovió el crecimiento económico y atrajo inversión extranjera, también generó preocupaciones sobre la pérdida de control sobre sectores clave de la economía mexicana. La dependencia excesiva de mercados externos y la competencia desigual con economías más desarrolladas provocaron que algunos sectores, especialmente el agrícola, se vieran seriamente afectados. Además, la integración económica global ha traído consigo nuevos desafíos en materia de soberanía. La influencia de corporaciones transnacionales y las políticas de organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han condicionado en gran medida las decisiones económicas de muchos países en desarrollo, incluyendo México. Estas instituciones suelen imponer políticas de ajuste estructural que pueden limitar las capacidades de los estados para tomar decisiones soberanas que beneficien a sus poblaciones. En efecto, las decisiones sobre políticas laborales, ambientales y fiscales están, en muchos casos, subordinadas a las exigencias de estos actores globales. El ámbito político también presenta desafíos significativos. En un mundo donde la información atraviesa fronteras en cuestión de segundos, la intervención extranjera en los asuntos internos de un país puede tomar múltiples formas. Desde la influencia en los procesos electorales a través de campañas de desinformación en las redes sociales, hasta las presiones diplomáticas y sanciones económicas, los estados nacionales enfrentan una constante batalla por mantener su autonomía política. Para México, que ha tenido una larga historia de intervenciones extranjeras, esta es una preocupación constante. En términos culturales, la globalización también plantea retos a la soberanía nacional. A medida que las culturas y las identidades se mezclan, surgen tensiones entre preservar una identidad nacional única y adoptar influencias externas. Esta tensión es evidente en la creciente presencia de medios de comunicación y entretenimiento extranjeros que, en muchos casos, desplazan y marginalizan las expresiones culturales locales. La lucha por mantener y promover las diversas culturas indígenas dentro de México se vuelve crucial en esta era de globalización cultural. En consonancia con estos retos, el gobierno mexicano ha tratado de implementar políticas que fortalezcan la soberanía sin aislarse del mundo globalizado.
La renegociación del TLCAN, que llevó al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá TMSC en 2020, es un claro ejemplo de estos esfuerzos. A través de este nuevo acuerdo, México busca asegurar condiciones más favorables para su economía, salvaguardar los derechos laborales y proteger los sectores vulnerables ante la competencia internacional. Los movimientos sociales y civiles en México también han desempeñado un papel crucial en la defensa de la soberanía nacional. Desde las protestas en contra de la privatización del sector energético hasta las luchas por los derechos de las comunidades indígenas a decidir sobre sus territorios, el pueblo mexicano sigue activo en la defensa de su autonomía. Estos movimientos reflejan una continuidad del espíritu revolucionario que siempre ha caracterizado al país. En el ámbito global, la cooperación internacional y el multilateralismo son esenciales para enfrentar los desafíos que trascienden fronteras, como el cambio climático, la migración y las pandemias. México, siendo un actor regional clave en América Latina, tiene el potencial de liderar en estos frentes, abogando por soluciones que respeten la soberanía de las naciones mientras promueven la colaboración global. De esta manera, el país puede jugar un papel activo y constructivo en el escenario internacional sin sacrificar su autonomía. La educación y la formación de una ciudadanía crítica y bien informada son igualmente vitales. Un pueblo conocedor de su historia, consciente de sus derechos y de los desafíos a los que se enfrenta, será más capaz de defender su soberanía. Es imperativo que los nexos entre la educación y la conciencia histórica se fortalezcan, recordando los ideales y las luchas de la Revolución Mexicana como un punto de referencia en la defensa de la soberanía nacional. En resumen, mientras que la Revolución Mexicana marcó un hito en la búsqueda de una nación más justa y soberana, la lucha por mantener y fortalecer la soberanía nacional sigue siendo relevante en el contexto del siglo XXI. En un mundo dominado por la globalización, México enfrentará continuos retos y deberá encontrar un equilibrio entre participar en la comunidad global y preservar su autonomía. Esta tarea requiere compromiso, innovación y una profunda conexión con los principios que inspiraron a los revolucionarios hace más de un siglo. La educación durante la Revolución Mexicana, una herramienta de cambio social. La Revolución Mexicana, que se desarrolló de 1910 a 1920, fue un evento trascendental en la historia de México, no solo por la lucha armada y los cambios políticos, sino también por su impacto en diversos aspectos sociales, entre los que destaca la educación. La educación durante la Revolución Mexicana se convirtió en una herramienta fundamental de cambio social, promoviendo nuevas ideas y valores que ayudaron a moldear la nación. Este artículo explora cómo la educación fue transformada durante este periodo y su papel en la construcción de una nueva identidad mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto complejo con múltiples facetas y actores. Inicialmente, fue una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien había estado en el poder durante más de 3 décadas. Su gobierno se caracterizó por el desarrollo económico y la modernización del país, pero también por una profunda desigualdad social y represión política. La revolución comenzó en 1910 con el levantamiento de Francisco I. Madero, quien abogaba por elecciones libres y democráticas. La revolución se dividió en diversas etapas y movimientos, incluyendo la lucha de Emiliano Zapata en el sur por la reforma agraria y la de Pancho Villa en el norte por los derechos de los trabajadores. Estos movimientos no solo buscaban cambios políticos, sino también transformaciones sociales profundas, y la educación fue vista como un medio crucial para alcanzar estos objetivos. Antes de la revolución, la educación en México estaba profundamente influenciada por las políticas del porfiriato. La educación primaria, aunque gratuita y obligatoria según la Constitución de 1857, no era accesible para todos. La mayoría de las escuelas estaban ubicadas en áreas urbanas, y la educación rural era prácticamente inexistente. Además, la enseñanza estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y centrada en la instrucción religiosa. La educación secundaria y superior estaba reservada para las élites, lo que perpetuaba la desigualdad social. Las escuelas normales, destinadas a la formación de maestros, eran pocas y no podían satisfacer la demanda de un país con una creciente población. La educación técnica y vocacional también era limitada, lo que restringía las oportunidades de movilidad social para los sectores más desfavorecidos. Los líderes revolucionarios comprendieron que, para lograr una transformación social duradera, era necesario cambiar el sistema educativo. La educación se vio como una herramienta para construir una nueva sociedad basada en los principios de justicia social, igualdad y democracia. Emiliano Zapata, líder del movimiento campesino en el sur, tenía una visión clara de la importancia de la educación para las comunidades rurales.
Zapata abogaba por una reforma agraria que devolviera las tierras a los campesinos y creía que la educación era fundamental para el desarrollo de estas comunidades. Su plan de Ayala incluía la creación de escuelas rurales que enseñarían no solo a leer y escribir, sino también técnicas agrícolas y conocimientos prácticos que mejorarían la vida de los campesinos. Francisco Villa, por su parte, entendía la importancia de la educación para los trabajadores y los pobres urbanos. Villa apoyó la creación de escuelas y bibliotecas en las áreas bajo su control y promovió programas de alfabetización para adultos. Su visión de la educación estaba orientada a empoderar a las clases trabajadoras y brindarles las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida. Tras el triunfo de los constitucionalistas y el establecimiento de gobiernos revolucionarios, la educación se convirtió en una prioridad. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles implementaron políticas educativas que buscaban expandir la educación pública y secular. José Vasconcelos, nombrado secretario de Educación Pública en 1921, fue una figura clave en este proceso. Vasconcelos promovió una educación basada en los principios del humanismo y el socialismo. Su lema, "Por mi raza hablará el espíritu", reflejaba su visión de una educación que fomentara el orgullo por la herencia cultural mexicana y la solidaridad social. Bajo su dirección, se construyeron miles de escuelas en todo el país, se incrementó la formación de maestros y se impulsó la creación de bibliotecas y centros culturales. Las reformas educativas implementadas durante y después de la Revolución Mexicana tuvieron un impacto significativo en la sociedad mexicana. La expansión de la educación pública y laica democratizó el acceso al conocimiento y contribuyó a la creación de una ciudadanía más informada y participativa. Uno de los logros más importantes fue la reducción del analfabetismo. A través de campañas de alfabetización y la creación de escuelas rurales, miles de mexicanos aprendieron a leer y escribir. Esto no solo mejoró sus oportunidades laborales, sino que también les permitió participar más activamente en la vida política y social del país. La formación de maestros también experimentó un cambio significativo. Las escuelas normales se expandieron y se mejoraron, produciendo una nueva generación de educadores comprometidos con los ideales revolucionarios. Estos maestros no solo enseñaban habilidades básicas, sino que también inculcaban valores de igualdad, justicia y solidaridad. Otro aspecto importante fue el desarrollo de la educación técnica y vocacional. Se crearon instituciones que ofrecían formación en oficios y habilidades técnicas, lo que permitió a muchos jóvenes acceder a empleos mejor remunerados y contribuir al desarrollo económico del país. La transformación del sistema educativo durante la Revolución Mexicana no solo tuvo un impacto inmediato en la vida de los individuos, sino que también sentó las bases para cambios sociales más profundos. La educación se convirtió en un medio para promover la igualdad de oportunidades y reducir las disparidades sociales. La educación rural permitió a las comunidades campesinas acceder a conocimientos y habilidades que mejoraron su calidad de vida. Además, fomentó un sentido de identidad y orgullo por sus raíces culturales, lo que fortaleció la cohesión social y la resistencia a la explotación. La educación también empoderó a los ciudadanos para participar en la vida política del país. Al saber leer y escribir, más mexicanos pudieron informarse sobre sus derechos y responsabilidades y participar en elecciones y movimientos sociales. Esto contribuyó a la consolidación de la democracia en México. La educación promovida durante la Revolución Mexicana también tuvo un impacto cultural significativo. Se fomentó el orgullo por la herencia indígena y mestiza de México, y se promovieron valores de solidaridad y justicia social. Esto ayudó a construir una nueva identidad nacional que valoraba la diversidad y la inclusión. A pesar de los avances logrados, la educación durante la Revolución Mexicana también enfrentó desafíos y limitaciones. La falta de recursos y la resistencia de ciertos sectores de la sociedad dificultaron la implementación de algunas reformas. Además, las disparidades regionales persistieron, y muchas comunidades rurales continuaron enfrentando obstáculos para acceder a una educación de calidad. La escasez de recursos fue uno de los principales obstáculos para la expansión de la educación. La construcción de escuelas y la formación de maestros requerían inversiones significativas que a menudo no estaban disponibles, especialmente en las zonas rurales más remotas. La resistencia de ciertos sectores de la sociedad, incluyendo la Iglesia y las élites conservadoras, también representó un desafío. La educación laica y socialista promovida por los gobiernos revolucionarios fue vista con recelo por aquellos que temían perder su influencia y privilegios. A pesar de los esfuerzos por expandir la educación, las disparidades regionales persistieron. Mientras que en algunas áreas urbanas se lograron avances significativos, muchas comunidades rurales y marginadas continuaron enfrentando barreras para acceder a una educación de calidad.
El legado de la educación durante la Revolución Mexicana es profundo y duradero. Las reformas implementadas sentaron las bases para un sistema educativo más inclusivo y accesible, y contribuyeron a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La expansión de la educación pública y laica fue uno de los logros más significativos de la Revolución Mexicana. A través de la construcción de escuelas y la formación de maestros, se democratizó el acceso al conocimiento y se brindaron nuevas oportunidades a millones de mexicanos. La educación también jugó un papel crucial en la promoción de valores democráticos y de justicia social. Al inculcar principios de igualdad y solidaridad, ayudó a construir una ciudadanía más participativa y comprometida con el bienestar colectivo. La educación promovida durante la Revolución Mexicana también contribuyó al fomento de una identidad nacional que valoraba la diversidad cultural y la herencia indígena y mestiza de México. Esto fortaleció el sentido de pertenencia y cohesión social en un país marcado por la desigualdad y la división. La educación durante la Revolución Mexicana fue una herramienta poderosa de cambio social. A través de la expansión de la educación pública y laica, la formación de maestros y la promoción de valores democráticos, se lograron avances significativos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A pesar de los desafíos y limitaciones, el legado de las reformas educativas de este periodo continúa influyendo en la vida de millones de mexicanos y en el desarrollo del país. La educación sigue siendo un medio crucial para promover la igualdad de oportunidades y la justicia social, principios que fueron fundamentales en la visión de los líderes revolucionarios y que continúan guiando el progreso de México hacia un futuro más inclusivo y próspero. El impacto de la Revolución Mexicana en la música y el folclore popular. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 y culminó oficialmente en 1920, fue un periodo de grandes transformaciones sociales, políticas y culturales en México. Este evento no solo cambió la estructura política del país, sino que también tuvo un impacto profundo y duradero en la música y el folclore popular. La música como voz del pueblo corridos. La crónica de la revolución. Los corridos son una forma tradicional de balada mexicana que narra historias de eventos importantes y personajes destacados. Durante la Revolución Mexicana, los corridos se convirtieron en una forma popular de comunicación y documentación de los acontecimientos. Estos relatos cantados eran accesibles a todos, incluidos aquellos que no sabían leer ni escribir, lo que permitía una difusión masiva de la información. Uno de los corridos más famosos es La Adelita, que narra la historia de una mujer soldado-soldadera que lucha junto a los hombres en la revolución. Las soldaderas, como Adelita, se convirtieron en figuras emblemáticas de la revolución, y su valentía y sacrificio fueron inmortalizados en la música popular. Estos corridos no solo contaban las hazañas de los líderes revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata, sino que también reflejaban las luchas y esperanzas del pueblo mexicano. La banda, música de los revolucionarios. La banda, un estilo musical que utiliza instrumentos de viento y percusión, también se vio influenciada por la revolución. Las bandas de música se convirtieron en una parte esencial de las celebraciones y ceremonias revolucionarias. Estas agrupaciones musicales no solo animaban a las tropas y a los simpatizantes, sino que también servían como una herramienta de propaganda para los diferentes líderes revolucionarios. Durante este periodo, las bandas comenzaron a incorporar temas revolucionarios en su repertorio, adaptando canciones populares para reflejar el espíritu de la época. La música de banda, con su ritmo enérgico y su sonido vibrante, resonaba con el fervor revolucionario y se convirtió en una parte integral de la identidad cultural mexicana. Canciones rancheras. El sentimiento del pueblo. Las canciones rancheras, otro género musical que floreció durante y después de la Revolución Mexicana, expresaban los sentimientos del pueblo hacia el amor, la patria y la justicia social. Este estilo musical, caracterizado por su emotividad y su conexión con la vida rural, reflejaba las experiencias de los campesinos y trabajadores que participaron en la revolución. Artistas como José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández popularizaron las canciones rancheras en décadas posteriores, pero sus raíces se encuentran en las canciones de la revolución. Estas canciones a menudo abordaban temas de lucha y resistencia, así como de nostalgia y esperanza por un futuro mejor. El folclore popular. Identidad y resistencia. Las soldaderas. Heroínas del folclore. Las soldaderas, mujeres que acompañaron y lucharon junto a los hombres durante la revolución, se convirtieron en figuras icónicas del folclore mexicano. Estas mujeres no solo participaron en combate, sino que también desempeñaron roles cruciales como enfermeras, cocineras y mensajeras. Su valentía y dedicación inspiraron numerosas historias, canciones y leyendas. En el folclore popular, las soldaderas son retratadas como heroínas que desafiaron las normas de género de la época y demostraron una resistencia inquebrantable.
La figura de la soldadera se ha mantenido en la memoria colectiva de México, simbolizando la fuerza y la determinación de las mujeres mexicanas. La danza, expresión de la revolución. La danza también jugó un papel importante en la expresión de la identidad revolucionaria. Bailes tradicionales como el jarabe tapatío y la danza de los viejitos incorporaron elementos de la revolución en sus coreografías y vestuarios. Estas danzas, que solían celebrarse en fiestas y eventos comunitarios, se convirtieron en una forma de resistencia cultural y de celebración de la identidad mexicana. El jarabe tapatío, conocido como el baile del sombrero mexicano, se popularizó aún más durante la Revolución como símbolo de la cultura y el orgullo nacional. La danza de los viejitos, con sus movimientos satíricos y su vestimenta colorida, también reflejaba la crítica social y el espíritu de rebelión de la época. Artesanías y vestimenta, símbolos de la Revolución. La Revolución mexicana también dejó su huella en las artesanías y la vestimenta tradicional. Los trajes de los revolucionarios, incluidos los sombreros y las cartucheras, se convirtieron en símbolos icónicos de la lucha revolucionaria. Estas prendas no solo eran funcionales, sino que también representaban el coraje y la determinación de quienes las usaban. Las artesanías, como los bordados y tejidos, comenzaron a incorporar imágenes y símbolos de la revolución. Los artistas populares utilizaban estas técnicas para contar historias y rendir homenaje a los héroes revolucionarios. Estos objetos artesanales se convirtieron en una forma tangible de preservar la memoria de la revolución y de transmitir sus valores a las generaciones futuras. La revolución en la cultura contemporánea. Cine y literatura. Narrativas de la revolución. El impacto de la Revolución mexicana en la música y el folclore popular también se refleja en el cine y la literatura. Películas como Vámonos con Pancho Villa y El compadre Mendoza retratan los eventos y personajes de la revolución y utilizan la música y el folclore como elementos cruciales de sus narrativas. Estas obras cinematográficas no solo documentan la historia, sino que también exploran las complejidades y contradicciones de la revolución. En la literatura, autores como Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán escribieron novelas que capturan la esencia de la revolución y sus efectos en la sociedad mexicana. Azuela, en su obra, Los de Abajo, presenta una visión cruda y realista de la vida de los campesinos y soldados durante el conflicto, mientras que Guzmán, en El águila y la serpiente, ofrece una perspectiva más personal y reflexiva. La música revolucionaria en el siglo XXI. El legado musical de la Revolución mexicana sigue vivo en el siglo XXI. Bandas y artistas contemporáneos continúan reinterpretando y reviviendo las canciones y los corridos de la revolución, manteniendo viva la memoria de este periodo crucial en la historia de México. Grupos como Los Tigres del Norte y Lila Downs han incorporado temas revolucionarios en su música, conectando las luchas del pasado con los desafíos del presente. Además, la música revolucionaria ha encontrado nuevas formas de expresión en géneros modernos como el rock y el rap. Artistas como Control Machete y Molotov han utilizado su música para abordar temas de justicia social y resistencia. Inspirados en el espíritu de la Revolución mexicana. La Revolución mexicana dejó una marca indeleble en la música y el folclore popular de México. A través de corridos, canciones rancheras, danzas y artesanías, el pueblo mexicano encontró formas de expresar sus experiencias, esperanzas y luchas durante y después del conflicto. Estos elementos culturales no solo documentan la historia de la revolución, sino que también celebran la identidad y la resistencia del pueblo mexicano. Hoy en día, el legado de la Revolución mexicana sigue vivo en la música y el folclore, recordándonos la importancia de la justicia social, la igualdad y la dignidad humana. Al explorar y apreciar estas expresiones culturales, honramos la memoria de aquellos que lucharon por un México mejor y mantenemos vivos los valores que inspiraron su lucha. La Revolución mexicana y su impacto en la agricultura y la ganadería. La Revolución mexicana, iniciada en 1910, no solo cambió el panorama político y social de México, sino que también tuvo un profundo impacto en la agricultura y la ganadería, sectores fundamentales de la economía del país. Este conflicto armado, que se extendió hasta 1920, fue un catalizador de cambios radicales en la estructura agraria, la tenencia de la tierra y las prácticas agrícolas y ganaderas. Para entender plenamente estos cambios, es esencial explorar el contexto histórico previo a la revolución, las demandas de los diferentes grupos revolucionarios, las reformas implementadas durante y después del conflicto, y las consecuencias a largo plazo de estas transformaciones en el campo mexicano. Antes de la revolución, la estructura agraria en México estaba dominada por grandes haciendas, propiedades extensivas en manos de unos pocos terratenientes.
Estas haciendas controlaban vastas extensiones de tierra, mientras que la mayoría de la población rural trabajaba como peones en condiciones de semiesclavitud, sin acceso a la propiedad de la tierra ni a los beneficios del trabajo agrícola. Esta desigualdad estructural fue una de las principales causas de descontento que llevó a la Revolución Mexicana. Los líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata y Francisco Villa, representaban diferentes intereses y visiones para el futuro del campo mexicano. Zapata, en particular, abogaba por una reforma agraria radical que devolviera la tierra a las comunidades indígenas y campesinas. Su famoso Plan de Ayala demandaba la expropiación de tierras de las haciendas y su redistribución entre los campesinos. Villa, aunque menos enfocado en la cuestión agraria que Zapata, también apoyaba la redistribución de la tierra y promovía el desarrollo de cooperativas agrarias. La Constitución de 1917, promulgada durante la Revolución, incluyó varios artículos que reflejaban estas demandas de reforma agraria. El artículo 27 de la Constitución otorgaba al Estado el derecho de expropiar tierras y redistribuirlas, sentando las bases legales para la reforma agraria. Esta disposición fue un triunfo significativo para los campesinos y las comunidades indígenas, aunque su implementación efectiva varió considerablemente en las décadas posteriores. Durante los años de la Revolución, el campo mexicano experimentó un periodo de inestabilidad y violencia. Las haciendas fueron frecuentemente atacadas y saqueadas, y muchos terratenientes abandonaron sus propiedades. Este caos permitió a algunos campesinos ocupar tierras, aunque estos asentamientos eran a menudo precarios y carecían de apoyo institucional. La producción agrícola y ganadera sufrió debido a la guerra, con muchas zonas rurales afectadas por la destrucción de infraestructura y la interrupción del comercio. A pesar de estos desafíos, la revolución también creó oportunidades para la reorganización del campo mexicano. El gobierno revolucionario, especialmente bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas en la década de 1930, implementó programas de reforma agraria más sistemáticos y apoyó la creación de ejidos o tierras comunales. Estos ejidos permitieron a las comunidades campesinas gestionar colectivamente la tierra y acceder a recursos para mejorar la producción agrícola y ganadera. La reforma agraria bajo Cárdenas fue una de las más ambiciosas y exitosas del periodo post-revolucionario. Se expropiaron grandes extensiones de tierras de las haciendas y se redistribuyeron entre los campesinos, fortaleciendo la base rural de apoyo al gobierno. Además, se promovió la educación y la capacitación agrícola, así como la creación de infraestructuras rurales, como sistemas de riego y caminos, que mejoraron la productividad y la calidad de vida en el campo. La ganadería, al igual que la agricultura, experimentó cambios significativos debido a la revolución. Antes del conflicto, la ganadería estaba concentrada en grandes haciendas que controlaban vastas extensiones de pastizales. La redistribución de la tierra permitió a más campesinos dedicarse a la ganadería en menor escala, diversificando la producción y fomentando una mayor autosuficiencia en las comunidades rurales. Sin embargo, la fragmentación de las tierras también presentó desafíos. La falta de recursos y acceso a tecnología moderna limitó la capacidad de muchos campesinos para mejorar sus prácticas ganaderas. El gobierno intentó abordar estos problemas a través de programas de apoyo técnico y financiero, aunque los resultados variaron. La cooperación entre campesinos, facilitada por la estructura de los ejidos, ayudó a superar algunas de estas dificultades, permitiendo el desarrollo de prácticas ganaderas más sostenibles y eficientes. En el largo plazo, los impactos de la Revolución Mexicana en la agricultura y la ganadería fueron profundos y duraderos. La reforma agraria transformó la estructura de tenencia de la tierra, aunque no eliminó por completo la desigualdad y la pobreza rural. La creación de ejidos y la redistribución de tierras proporcionaron una base más equitativa para el desarrollo rural, pero también enfrentaron problemas como la fragmentación excesiva de parcelas y la falta de inversión en infraestructura. El legado de la revolución también se refleja en las políticas agrícolas del siglo XX y XXI. Los principios de justicia social y redistribución de la tierra siguieron siendo importantes en la agenda política, aunque las prioridades cambiaron con el tiempo hacia la modernización y la integración en la economía global. Los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y la globalización, requieren nuevas respuestas, pero las lecciones de la Revolución Mexicana siguen siendo relevantes para entender las dinámicas rurales en México. En conclusión, la Revolución Mexicana marcó un punto de inflexión en la historia de la agricultura y la ganadería en México. Los cambios en la estructura de la tenencia de la tierra, la creación de ejidos y las políticas de reforma agraria transformaron el campo mexicano, aunque con resultados mixtos.
La revolución no solo alteró la distribución de la tierra, sino que también cambió las relaciones sociales y económicas en las zonas rurales, dejando un legado que sigue influyendo en las políticas y prácticas agrícolas y ganaderas hasta el día de hoy. La Revolución Mexicana y su impacto en la arquitectura y urbanismo del país. La Revolución Mexicana, que se desarrolló entre 1910 y 1920, no solo transformó el panorama político y social del país, sino que también dejó una huella imborrable en la arquitectura y el urbanismo de México. Este conflicto armado, que surgió como una respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz, marcó el inicio de un proceso de modernización y cambio en todos los ámbitos de la vida nacional. La arquitectura y el urbanismo no fueron la excepción, y los cambios que se dieron en estas áreas reflejaron los ideales de la revolución y las nuevas aspiraciones de la sociedad mexicana. Antes de la revolución, la arquitectura en México estaba dominada por el estilo neoclásico, influenciado por la arquitectura europea, especialmente la francesa. Durante el Porfiriato, se construyeron numerosos edificios públicos y privados que seguían este estilo, caracterizados por su grandiosidad y ornamentación. Sin embargo, este estilo arquitectónico también simbolizaba la opresión y el control de la élite sobre el pueblo mexicano. La Revolución Mexicana trajo consigo un deseo de romper con el pasado y construir una nueva identidad nacional, lo cual se reflejó en la arquitectura y el urbanismo del país. Uno de los cambios más significativos en la arquitectura post-revolucionaria fue la adopción del estilo neocolonial. Este estilo buscaba rescatar y reinterpretar las tradiciones arquitectónicas del México colonial, como una forma de reivindicar la historia y la cultura del país. El neocolonialismo se caracterizaba por el uso de elementos como arcos, patios interiores, balcones y tejas de barro, que evocaban la arquitectura colonial española. Este estilo se convirtió en una manifestación del nacionalismo mexicano y fue adoptado en la construcción de edificios públicos, escuelas, iglesias y viviendas. Además del neocolonialismo, la arquitectura moderna también encontró su lugar en el México post-revolucionario. La influencia del movimiento moderno, que abogaba por la funcionalidad y la simplicidad en el diseño arquitectónico, llegó a México en las décadas de 1920 y 1930. Arquitectos como Juan Oberman, José Villagrán García y Mario Pani se convirtieron en pioneros de la arquitectura moderna en México, creando edificios que rompían con las convenciones tradicionales y adoptaban un enfoque más racional y utilitario. La arquitectura moderna se vio reflejada en la construcción de hospitales, escuelas, oficinas y viviendas, y simbolizaba el progreso y la modernización del país. El urbanismo también experimentó transformaciones significativas durante y después de la Revolución Mexicana. Antes de la Revolución, las ciudades mexicanas estaban diseñadas siguiendo un modelo colonial, con una plaza central alrededor de la cual se organizaban los principales edificios públicos y religiosos. Este modelo de urbanismo reflejaba la jerarquía y el control de las autoridades coloniales. Sin embargo, con la Revolución surgió la necesidad de reconfigurar las ciudades para adaptarlas a las nuevas condiciones sociales y económicas. Uno de los principales retos del urbanismo post-revolucionario fue abordar el problema de la vivienda. La revolución trajo consigo una serie de reformas agrarias y laborales que, aunque mejoraron las condiciones de vida de muchos mexicanos, también provocaron un éxodo rural hacia las ciudades. Esto generó una creciente demanda de viviendas en las áreas urbanas, lo cual llevó al desarrollo de proyectos de vivienda social. Los gobiernos revolucionarios implementaron programas para la construcción de unidades habitacionales que pudieran albergar a las familias trabajadoras. Estos proyectos de vivienda social se caracterizaban por su diseño funcional y económico, y buscaban proporcionar a las familias un entorno digno y saludable. Además de la vivienda, la revolución también impulsó la creación de nuevos espacios públicos y la reconfiguración de los existentes. La Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, en la Ciudad de México, es un ejemplo de cómo los espacios públicos fueron transformados para reflejar los ideales revolucionarios. Durante el Porfiriato, el Zócalo estaba dominado por la Catedral Metropolitana y otros edificios coloniales que simbolizaban el poder de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, después de la Revolución, se llevaron a cabo una serie de intervenciones urbanísticas para convertir el Zócalo en un espacio de encuentro y expresión popular. La Revolución Mexicana también tuvo un impacto significativo en la infraestructura y el transporte urbano. Durante el Porfiriato, la construcción de ferrocarriles había sido una prioridad, y muchas ciudades estaban conectadas por una red ferroviaria. Sin embargo, la revolución provocó la destrucción de gran parte de esta infraestructura. En el periodo post-revolucionario, se llevó a cabo un esfuerzo por reconstruir y modernizar el sistema de transporte. Se desarrollaron nuevos proyectos de carreteras y se mejoraron los sistemas de transporte público en las principales ciudades.
La construcción de carreteras y autopistas facilitó la movilidad y el comercio, contribuyendo al desarrollo económico del país. Otro aspecto importante del urbanismo post-revolucionario fue la planificación y regulación urbana. Antes de la revolución, las ciudades mexicanas carecían de una planificación adecuada, lo cual resultaba en problemas como el hacinamiento y la falta de servicios básicos. Después de la revolución, se implementaron políticas de planificación urbana para ordenar el crecimiento de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se establecieron normativas para la construcción de viviendas, la creación de espacios verdes y la provisión de servicios públicos como agua, electricidad y saneamiento. Estas medidas contribuyeron a la creación de ciudades más ordenadas y habitables. La educación también jugó un papel crucial en la transformación del urbanismo y la arquitectura en México. La revolución trajo consigo una serie de reformas educativas que buscaban alfabetizar a la población y promover la educación como un derecho fundamental. Esto se reflejó en la construcción de escuelas y universidades en todo el país. Arquitectos como Juan Oberman y José Villagrán García diseñaron escuelas que no solo cumplían con su función educativa, sino que también eran espacios estéticamente agradables y funcionales. La construcción de instituciones educativas se convirtió en una prioridad del Estado revolucionario, y muchas de ellas se construyeron en zonas rurales y urbanas, llevando la educación a todos los rincones del país. La Revolución Mexicana también tuvo un impacto en la arquitectura y el urbanismo de las zonas rurales. Antes de la Revolución, el campo mexicano estaba dominado por grandes haciendas que concentraban la tierra y el poder en manos de unos pocos. La revolución impulsó una serie de reformas agrarias que redistribuyeron la tierra y dieron lugar a la creación de ejidos y pequeñas propiedades. Esto tuvo un efecto directo en la arquitectura rural, ya que las nuevas comunidades agrarias construyeron sus propias viviendas y espacios comunitarios. La arquitectura rural post-revolucionaria se caracterizó por su sencillez y funcionalidad, reflejando las condiciones de vida y las necesidades de los campesinos. El arte y la cultura también jugaron un papel importante en la transformación de la arquitectura y el urbanismo en el México post-revolucionario. El muralismo, liderado por artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, se convirtió en una herramienta para la educación y la concienciación social. Los murales que decoraban edificios públicos y espacios urbanos narraban la historia de México, desde la época prehispánica hasta la Revolución, y exaltaban los ideales de justicia e igualdad. Estos murales no solo embellecían los espacios urbanos, sino que también los convertían en lugares de reflexión y aprendizaje para el pueblo. La arquitectura y el urbanismo también se vieron influenciados por los cambios en la política y la economía del país. La Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, estableció un marco legal para la propiedad de la tierra y la regulación urbana. Esta Constitución sentó las bases para la planificación urbana y la construcción de viviendas sociales. Además, el crecimiento económico del país en las décadas posteriores a la Revolución impulsó el desarrollo de infraestructuras y proyectos urbanos. La industrialización y la urbanización acelerada llevaron a la creación de nuevas ciudades y la expansión de las existentes, lo cual transformó el paisaje urbano de México. En conclusión, la Revolución Mexicana tuvo un impacto profundo y duradero en la arquitectura y el urbanismo del país. La necesidad de construir una nueva identidad nacional y de adaptarse a las nuevas condiciones sociales y económicas llevó a la adopción de estilos arquitectónicos como el neocolonialismo y el modernismo. La planificación urbana y la construcción de viviendas sociales se convirtieron en prioridades del Estado revolucionario, y se llevaron a cabo esfuerzos para mejorar la infraestructura y el transporte urbano. La educación, el arte y la cultura también jugaron un papel crucial en esta transformación, creando espacios que no solo eran funcionales y estéticamente agradables, sino que también reflejaban los ideales de la revolución. La arquitectura y el urbanismo post-revolucionarios no solo transformaron el paisaje físico de México, sino que también contribuyeron a la construcción de una nueva identidad y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. La Revolución Mexicana y su impacto en la educación rural. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 y culminó oficialmente en 1920, fue un conflicto armado que transformó profundamente la estructura social, política y económica de México. Una de las áreas más impactadas por este movimiento fue la educación rural, que antes de la Revolución estaba sumida en el abandono y la falta de recursos. El propósito de este artículo es analizar cómo la Revolución Mexicana influyó en la educación rural, explorando los cambios que se implementaron, los desafíos que se enfrentaron y los logros alcanzados a lo largo del tiempo. Antes del estallido de la Revolución Mexicana, la educación en México estaba marcada por profundas desigualdades.
En las zonas rurales, la mayoría de la población era analfabeta y tenía poco o ningún acceso a la educación formal. Las escuelas rurales eran escasas y, cuando existían, carecían de infraestructura adecuada, materiales educativos y maestros capacitados. El sistema educativo estaba centrado en las ciudades y beneficiaba principalmente a la élite urbana, dejando a los campesinos y a los trabajadores rurales en un estado de ignorancia y exclusión. La Revolución Mexicana surgió como una respuesta a estas y otras injusticias. Los líderes revolucionarios, conscientes de la importancia de la educación para el desarrollo de un país, incluyeron en sus agendas políticas la necesidad de reformar el sistema educativo, especialmente en las áreas rurales. Venustiano Carranza, uno de los principales líderes revolucionarios, promulgó en 1917 una nueva constitución que establecía la educación gratuita, laica y obligatoria para todos los niños del país. Este fue un primer paso crucial para sentar las bases de un sistema educativo más inclusivo y equitativo. Uno de los principales retos que enfrentó el gobierno revolucionario fue la falta de infraestructura educativa en las zonas rurales. Para abordar este problema, se emprendieron esfuerzos significativos para construir escuelas en todo el territorio nacional. El objetivo era llevar la educación a los rincones más remotos del país, donde nunca antes había existido una institución educativa. Además de la construcción de nuevas escuelas, se mejoraron las existentes y se dotaron de mobiliario, libros y otros materiales necesarios para el aprendizaje. La capacitación de maestros fue otro desafío importante. En muchos casos, los maestros rurales eran personas con escasa formación académica que apenas sabían leer y escribir. Para mejorar la calidad de la educación, el gobierno implementó programas de formación y capacitación para maestros rurales. Se establecieron escuelas normales rurales, instituciones dedicadas a la formación de docentes, con el objetivo de preparar a los futuros maestros no solo en el ámbito académico, sino también en técnicas pedagógicas adaptadas a las condiciones rurales. Estas escuelas normales rurales jugaron un papel fundamental en la profesionalización del magisterio rural y en la mejora de la calidad educativa en el campo. La educación rural no solo debía abordar la alfabetización básica, sino también adaptarse a las necesidades específicas de la población rural. Esto incluía la enseñanza de habilidades prácticas y conocimientos útiles para la vida en el campo. Se promovieron programas educativos que integraban la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas rurales en el currículo escolar. De esta manera, la educación no solo buscaba transmitir conocimientos académicos, sino también mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, fomentando el desarrollo económico y social. La Revolución Mexicana también tuvo un impacto significativo en la conciencia social y política de la población rural. A través de la educación, los campesinos comenzaron a tomar conciencia de sus derechos y a organizarse para luchar por mejoras en sus condiciones de vida. La educación se convirtió en una herramienta poderosa para empoderar a las comunidades rurales y promover la justicia social. Los maestros rurales, además de impartir clases, desempeñaron un papel activo en la organización y movilización de las comunidades, convirtiéndose en líderes y defensores de los derechos de los campesinos. El gobierno revolucionario implementó diversas reformas educativas con el objetivo de promover la equidad y la justicia social. Una de las más importantes fue la creación de la Secretaría de Educación Pública SEP en 1921, bajo la dirección de José Vasconcelos. La SEP se encargó de coordinar y supervisar todos los aspectos relacionados con la educación en el país, incluyendo la educación rural. Vasconcelos, un ferviente defensor de la educación como herramienta de transformación social, impulsó una serie de programas y políticas orientadas a mejorar la calidad y el acceso a la educación en las zonas rurales. Entre las iniciativas promovidas por la SEP, destacan las misiones culturales, que consistían en brigadas de maestros, médicos y otros profesionales que viajaban a las comunidades rurales para ofrecer servicios educativos, sanitarios y culturales. Estas misiones culturales tuvieron un impacto significativo en la mejora de la educación y las condiciones de vida en el campo. Además de impartir clases, las misiones culturales organizaban actividades comunitarias, promovían la salud y la higiene, y fomentaban el desarrollo de proyectos productivos. A lo largo de los años, los esfuerzos por mejorar la educación rural en México han continuado, aunque no sin enfrentar desafíos. La pobreza, la marginación y la falta de recursos siguen siendo obstáculos importantes para el desarrollo educativo en muchas comunidades rurales. Sin embargo, los logros alcanzados desde la Revolución Mexicana son innegables. La tasa de alfabetización ha aumentado significativamente, y miles de escuelas rurales han sido construidas y mejoradas. La capacitación de maestros ha avanzado, y se han implementado programas educativos innovadores que responden a las necesidades específicas de la población rural.
Uno de los programas más destacados en años recientes es el Programa Nacional de Educación Básica para Adultos (PRONAE), que busca ofrecer educación básica a adultos en comunidades rurales y marginadas. Este programa ha permitido que muchas personas que no tuvieron acceso a la educación en su niñez puedan aprender a leer y escribir y continuar su formación académica. Además, se han promovido programas de educación intercultural y bilingüe en comunidades indígenas, reconociendo la diversidad cultural y lingüística del país. La tecnología también ha jugado un papel importante en la mejora de la educación rural. El acceso a Internet y a recursos educativos digitales ha permitido superar algunas de las barreras geográficas y de infraestructura. A través de plataformas en línea y programas de educación a distancia, los estudiantes rurales pueden acceder a materiales educativos de calidad y recibir apoyo académico. Aunque el acceso a la tecnología sigue siendo desigual, se han realizado esfuerzos significativos para cerrar la brecha digital y asegurar que más estudiantes rurales puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece la tecnología en la educación. La participación comunitaria es otro aspecto fundamental en la mejora de la educación rural. La colaboración entre maestros, padres de familia y miembros de la comunidad ha demostrado ser esencial para el éxito de los programas educativos. En muchas comunidades rurales, los comités de padres de familia juegan un papel activo en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, así como en la organización de actividades educativas y culturales. Esta participación comunitaria fortalece el sentido de pertenencia y compromiso con la educación, y contribuye a crear un entorno educativo más favorable y enriquecedor. El impacto de la Revolución Mexicana en la educación rural de México ha sido profundo y duradero. A pesar de los desafíos y las dificultades, los avances logrados desde entonces han transformado radicalmente la realidad educativa en el campo. La educación rural ha pasado de ser un ámbito olvidado y marginado a convertirse en una prioridad en las políticas públicas del país. Aunque todavía queda mucho por hacer para alcanzar una educación verdaderamente equitativa y de calidad para todos, los cimientos establecidos durante y después de la Revolución Mexicana han sido fundamentales para construir un futuro más justo y prometedor para las comunidades rurales de México. El legado de la Revolución Mexicana en la educación rural se refleja en el compromiso continuo por mejorar las oportunidades educativas para todos los mexicanos, independientemente de su lugar de origen. La educación rural sigue siendo una prioridad en la agenda nacional, y los esfuerzos por superar las barreras y desafíos continúan. La historia de la Revolución Mexicana y su impacto en la educación rural es un testimonio del poder transformador de la educación y de la lucha por la justicia social. Este legado inspira y guía los esfuerzos actuales y futuros por construir un sistema educativo más inclusivo, equitativo y de calidad para todos los mexicanos. La Revolución Mexicana y su impacto en la preservación ambiental y los recursos naturales. La Revolución Mexicana y su impacto en la preservación ambiental y los recursos naturales es un tema que, aunque a primera vista puede parecer desconectado, se entrelaza profundamente con la historia sociopolítica y económica de México. Los efectos de este movimiento armado trascendentaron más allá de las reformas agrarias y la redistribución de tierras, incidiendo también en la forma en que se gestionaron y preservaron los recursos naturales del país. El estallido de la Revolución Mexicana en 1910 marcó un punto de inflexión en la historia del país. Este conflicto armado, que se extendió por más de una década, condujo a la caída del régimen porfirista y la eventual instauración de un nuevo orden social y político. Sin embargo, las consecuencias de la revolución no se limitaron solamente al ámbito político, sino que alcanzaron también a los aspectos económicos, sociales y ambientales. Una de las principales causas que dieron origen a la Revolución Mexicana fue la desigual distribución de la tierra y los recursos naturales. Durante el Porfiriato, grandes extensiones de tierra estuvieron concentradas en manos de unos pocos terratenientes, mientras que la mayoría de la población rural vivía en condiciones de pobreza y explotaba de manera precaria los recursos disponibles. Este acaparamiento de la tierra provocó conflictos sociales y acentuó la explotación descontrolada de los recursos naturales, con escasa o nula consideración por la preservación ambiental. Con la llegada de los revolucionarios al poder, uno de los cambios más significativos fue la implementación de una serie de reformas agrarias destinadas a redistribuir la tierra. El artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció la expropiación de tierras para el beneficio social y económico del pueblo mexicano, dando origen a la creación de ejidos y pequeñas propiedades. Aunque estas reformas se centraron principalmente en la justicia social, también tuvieron un impacto en la forma en que se gestionaron los recursos naturales. La nueva distribución de tierras permitió una explotación más equitativa y racional de los recursos, en comparación con el monopolio que existía anteriormente.
La revolución también trajo consigo un incremento en la conciencia ambiental entre algunos sectores de la sociedad. Aunque los temas ambientales no eran una prioridad principal durante el conflicto, varios líderes campesinos y revolucionarios comenzaron a reconocer la importancia de proteger los recursos naturales para asegurar el bienestar a largo plazo de sus comunidades. Esta visión fue particularmente evidente en los movimientos de indígenas y campesinos, quienes tradicionalmente habían tenido una relación más sostenible y respetuosa con la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la industrialización y el crecimiento económico promovidos durante y después de la revolución también tuvieron consecuencias negativas para la preservación ambiental. La extracción intensiva de recursos naturales, como el petróleo, minerales y madera, se incrementó significativamente bajo el nuevo régimen. A pesar de los beneficios económicos que estas actividades trajeron al país, también condujeron a la degradación ambiental, contaminación y pérdida de biodiversidad. La evolución política en el México post-revolucionario también permitió el fortalecimiento de las instituciones responsables de la regulación y protección ambiental. La creación de diversas secretarías y organismos gubernamentales abocadas a la gestión de los recursos naturales fue crucial para establecer un marco legal y administrativo que buscara equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas a menudo enfrentó desafíos debido a la corrupción, la falta de recursos y la presión de intereses comerciales. El impacto del éxodo rural y la urbanización acelerada también tuvo repercusiones en la preservación ambiental. La llegada masiva de campesinos a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida provocó un crecimiento desordenado y no planificado de las áreas urbanas. Esto, a su vez, generó problemas de contaminación, deforestación y degradación de las zonas periurbanas, subrayando la necesidad urgente de políticas que integren el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental. A lo largo de las décadas siguientes, el legado de la revolución continuó evidenciándose en las políticas agrarias y ambientales de México. La evolución del concepto de desarrollo sostenible comenzó a ganar terreno a nivel global, y México no fue la excepción. La integración de los principios de sostenibilidad en las políticas públicas se fue afianzando, aunque con fluctuaciones debido a cambios políticos y económicos. La relación entre la Revolución Mexicana y la preservación ambiental sigue siendo un tema relevante en la actualidad. La lucha por una distribución justa de los recursos y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y rurales continúa siendo una parte esencial del debate sobre el desarrollo sostenible en México. El desafío de equilibrar el crecimiento económico con la protección de los recursos naturales sigue siendo una tarea pendiente y cada vez más urgente, en un contexto de cambio climático global y pérdida de biodiversidad. La historia y legado de la Revolución Mexicana nos permiten reflexionar sobre la importancia de integrar la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La interconexión entre estos dos aspectos es vital para asegurar el bienestar tanto de la población actual como de las futuras generaciones. Las lecciones aprendidas de este periodo histórico pueden orientar el diseño de políticas y estrategias que promuevan un desarrollo equilibrado y respetuoso con los recursos naturales. La Revolución Mexicana, aunque centrada en los cambios políticos y sociales, nos deja un valioso aprendizaje sobre la relación entre el hombre y su entorno. En un mundo en el que los desafíos ambientales son cada vez más apremiantes, es crucial recordar que la justicia y la sostenibilidad no pueden lograrse de manera aislada. Ambos son componentes esenciales de una sociedad próspera y equilibrada, y su integración efectiva es la verdadera revolución que necesitamos para enfrentar los retos del siglo XXI. El impacto de la Revolución Mexicana en la cultura popular, cine y literatura. La Revolución Mexicana, que tuvo lugar de 1910 a 1920, fue un evento crucial en la historia de México, no solo por sus impactos políticos y sociales, sino también por su profunda influencia en la cultura popular. La revolución fungió como un crisol en el que se forjaron nuevas visiones y narrativas sobre la identidad nacional, y esta metamorfosis se vio reflejada notablemente en el cine y la literatura. Los artistas de estas disciplinas encontraron en la revolución tanto una fuente inagotable de inspiración como un medio para expresar las complejidades y contradicciones del México post-revolucionario. En el ámbito cinematográfico, la Revolución Mexicana marcó el inicio de una nueva era. En los años inmediatamente posteriores al conflicto, el cine se convirtió en una herramienta poderosa para narrar los acontecimientos de la guerra. Las primeras películas sobre la revolución, aunque rudimentarias, ofrecieron a los espectadores una ventana a los eventos turbulentos que habían moldeado el país. Estas producciones iniciales tenían un carácter documental, en el que se buscaba capturar de manera fidedigna las acciones de los revolucionarios, pero con el paso del tiempo, el cine revolucionario evolucionó hacia narrativas más complejas y elaboradas.
Durante la llamada época de oro del cine mexicano, en las décadas de 1940 y 1950, la Revolución Mexicana fue un tema recurrente y se produjo una cinematografía que exploraba las historias de los personajes más icónicos del conflicto, desde Pancho Villa hasta Emiliano Zapata. Películas como Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, y El compadre Mendoza reflejaban no solo los heroísmos, sino también las tragedias y traiciones que caracterizaron la revolución. Estos filmes no solo buscaban entretener, sino también construir una narrativa nacional que pudiera ser compartida y entendida por una población diversa y a menudo conflictiva. En paralelo, la literatura también experimentó una transformación significativa. La Revolución Mexicana impulsó una generación de escritores que se comprometieron en la ardua tarea de registrar y reflexionar sobre los cambios sociales y políticos. El movimiento literario conocido como el Ateneo de la Juventud, y, más tarde, los contemporáneos, abordaron la revolución en sus obras con una mezcla de realismo y experimentación estilística. Entre los escritores más destacados se encuentra Mariano Azuela, cuyo libro, Los de Abajo, es considerado una obra fundamental de la literatura revolucionaria. Azuela ofrece una visión cruda y desencantada del conflicto, y su narrativa se centra en la vida de los campesinos llevados a la lucha por fuerzas ajenas a su control. La poesía también se vio profundamente influenciada por la revolución. Poetas como Octavio Paz y Efraín Huerta no solo capturaron los sentimientos de esperanza y desilusión provocados por la lucha, sino que también se comprometieron en la construcción de una identidad cultural que reconociera tanto las victorias como las contradicciones del México moderno. Paz, en particular, exploró en su obra los dilemas existenciales y las rupturas que la revolución implicaba para la sociedad mexicana. El teatro, como forma artística, fue igualmente impactado. Las obras de teatro de esa época reflejan tanto el fervor revolucionario como la crítica social. El dramaturgo Rodolfo Usigli destacó por su obra, El gesticulador, en la que aborda el tema de la política y el poder en el contexto revolucionario. Usigli utiliza el teatro como un espejo para reflejar la corrupción y las ambigüedades morales que emergieron en el México post-revolucionario. La influencia de la revolución también se extendió a formas de expresión más populares y accesibles para las masas, como el corrido mexicano. La música de corridos, con sus letras narrativas y melodías simples, se convirtió en un medio eficaz para transmitir historias de valentía, traición y heroísmo. Los corridos revolucionarios capturaban la esencia del conflicto y servían como una forma oral de preservar y transmitir la memoria histórica. Los artistas visuales también respondieron al llamado de la revolución. Muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco plasmaron en sus obras las luchas y triunfos del pueblo mexicano. Sus murales, llenos de simbolismo y detalles, se convirtieron en una forma de educar a las masas sobre la historia y valores del México post-revolucionario. Estas obras contribuyeron a crear una narrativa visual coherente sobre lo que significaba ser mexicano en el nuevo siglo. El impacto de la revolución en la cultura popular no se limitó a la representación de los eventos históricos, también influyó en la manera en la que los mexicanos comenzaron a verse a sí mismos y a su país. La narrativa revolucionaria ayudó a definir un sentido de identidad nacional que estaba tanto arraigado en la realidad como en el mito. A medida que el México post-revolucionario buscaba construir una nación unida y moderna, la representación de la revolución en el cine y la literatura proporcionó un conjunto de símbolos y relatos compartidos que ayudaron a consolidar esa identidad. El alcance de esta influencia no se detuvo en la frontera mexicana. La revolución también dejó una marca en la cultura internacional. Intelectuales y artistas de todo el mundo se sintieron atraídos por la revolución y su carga ideológica. Escritores como John Reed y artistas como Tina Modotti encontraron en México un laboratorio social y artístico que resonaba con sus propios ideales revolucionarios. La Revolución Mexicana, en definitiva, tuvo un impacto duradero y profundo en la cultura popular. Tanto el cine como la literatura se beneficiaron enormemente de la riqueza temática que proporcionó el conflicto, y a su vez, contribuyeron a formar una narrativa nacional que ayudó a moldear el México moderno. La representación de la revolución ha evolucionado con el tiempo, respondiendo a los cambios sociales y políticos del país, pero su legado continúa siendo una fuerza vital en la cultura mexicana. Esta historia de lucha y transformación es un testimonio del poder de la cultura popular como vehículo para reflejar y analizar los profundos cambios sociales. La Revolución Mexicana demostró ser un catalizador no solo para el cambio político, sino también para una vibrante y dinámica producción cultural. Al explorar estas representaciones, uno no solo comprende mejor el conflicto mismo, sino también las calles de Parral, Chihuahua.
Aunque se ha especulado sobre las razones del asesinato, nunca se ha esclarecido completamente el caso. Hoy en día, Pancho Villa es recordado como uno de los líderes más icónicos de la Revolución Mexicana. Su imagen y legado continúan siendo objeto de estudio y debate, y su figura sigue inspirando admiración y controversia. A pesar de sus contradicciones y acciones violentas, Villa fue un símbolo de resistencia y lucha para muchos mexicanos, y su huella en la historia de México es innegable. La División del Norte, el ejército de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, uno de los eventos más trascendentales de la historia de México, dio lugar a la creación de numerosas fuerzas militares que lucharon por diversos ideales y liderazgos. Entre ellas, la División del Norte se destaca no solo por su capacidad militar y alcance, sino también por su carismático líder, Francisco Pancho Villa. Este ejército, conformado principalmente por campesinos y obreros, se convirtió en una de las fuerzas más emblemáticas y efectivas del movimiento revolucionario. Francisco Villa nació como Doroteo Arango en 1878, en una familia de campesinos en el estado de Durango. Su vida estuvo marcada desde temprana edad por la injusticia y la pobreza, factores que moldearían su vocación revolucionaria. Tras un incidente en el que mató a un terrateniente que intentaba abusar de su hermana, Arango se vio forzado a huir y cambiar su nombre a Francisco Villa. Empezó una carrera como bandolero que lo llevó a ser conocido y temido en el norte de México, pero la revolución le ofreció una causa mayor que luchar: la justicia social y la redistribución de la tierra. La División del Norte no era un ejército común en términos de su composición y estructura. A diferencia de los ejércitos profesionales, estaba formada en su mayoría por campesinos pobres que veían en la lucha revolucionaria una oportunidad para escapar de la explotación a la que estaban sometidos. La promesa de tierra y justicia social que Villa les ofrecía era una motivación poderosa en un México dominado por enormes latifundios y una élite que controlaba la mayor parte de la riqueza y del poder político. El liderazgo carismático de Villa fue determinante en el éxito de la División del Norte. Villa poseía un talento natural para la táctica militar y una capacidad de liderazgo que inspiraba lealtad y fervor entre sus hombres. A pesar de no tener una formación militar formal, Villa era un estratega innato. Utilizaba su conocimiento del terreno y su comprensión del espíritu de sus combatientes para llevar a cabo rápidas y decisivas maniobras que desconcertaban a sus enemigos. Uno de los eventos más destacados de la División del Norte fue la toma de Ciudad Juárez en 1911, que se considera un punto de inflexión significativo en la Revolución Mexicana. Este triunfo no solo demostró la efectividad militar de Villa, sino que también tuvo una gran carga simbólica, pues Ciudad Juárez era una plaza de gran valor estratégico y económico. La captura de la ciudad debilitó considerablemente al régimen de Porfirio Díaz y fortaleció la posición de Francisco I. Madero, quien lideraba el movimiento revolucionario en ese momento. Villa no operaba solo, contaba con un grupo de comandantes talentosos que entendían su visión y actuaban en consecuencia. Entre ellos destacan figuras como Felipe Ángeles, un militar profesional que aportó conocimientos técnicos y artilleros a la División del Norte, y Rodolfo Fierro, conocido por su valentía extrema y su lealtad a Villa. Estos hombres conformaban un equipo cohesionado que multiplicaba la eficacia de la fuerza liderada por Villa. Otro aspecto que fortaleció a la División del Norte fue su capacidad para movilizar recursos. Villa utilizó su control sobre territorio vasto y rico en recursos naturales para financiar sus operaciones. Se apropiaba de bienes de los terratenientes y de las minas, redistribuyendo riquezas no solo entre sus hombres, sino también entre las comunidades que lo apoyaban. Esto creaba una red de lealtad y apoyo popular que era tan crucial como cualquier victoria militar en el campo de batalla. El apogeo de la División del Norte se dio durante el conflicto con las fuerzas de Victoriano Huerta, quien había usurpado la presidencia tras el asesinato de Francisco I. Madero. Las batallas de Torreón y Zacatecas fueron momentos decisivos en los que la destreza táctica y el empuje de la División del Norte inclinaron la balanza a favor de las fuerzas revolucionarias. Especialmente la batalla de Zacatecas, conocida como la Toma de Zacatecas, es uno de los momentos más gloriosos del ejército villista. Este enfrentamiento, complejidades del alma mexicana, los impactos económicos y sociales de la Revolución Mexicana en la región fronteriza con Estados Unidos. La Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, tuvo un impacto significativo en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. A medida que la lucha se intensificaba en México, muchas personas de la región fronteriza huyeron hacia el norte en busca de seguridad y oportunidades económicas. Esto llevó a un aumento en la población en ciudades fronterizas como El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
La migración masiva de mexicanos hacia la región fronteriza tuvo un impacto económico significativo en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, la demanda de mano de obra aumentó a medida que los inmigrantes mexicanos buscaban trabajo en la construcción, la agricultura y la industria. Esto llevó a un aumento en la oferta de trabajo y a un descenso en los salarios, lo que benefició a los empleadores estadounidenses, pero perjudicó a los trabajadores locales. En México, por otro lado, la migración hacia la región fronteriza tuvo un efecto negativo en la economía. Muchos trabajadores mexicanos no podían encontrar trabajo en Estados Unidos y se encontraban en una situación de pobreza extrema en las ciudades fronterizas. Además, la migración masiva llevó a una disminución en la fuerza laboral en las zonas rurales de México, lo que a su vez afectó la producción agrícola y la economía local. Además del impacto económico, la Revolución Mexicana también tuvo un impacto social importante en la región fronteriza. La violencia y la inestabilidad en México obligaron a muchas personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en las ciudades fronterizas. Esto llevó a un aumento en la criminalidad y la violencia en estas áreas, y muchas personas vivían en condiciones precarias. La revolución también trajo consigo cambios sociales significativos en la región fronteriza. La lucha por la justicia social y la igualdad que caracterizó a la Revolución Mexicana inspiró a muchos mexicanos a luchar por sus derechos en Estados Unidos. La formación de sindicatos y la demanda de mejores condiciones laborales se convirtieron en una realidad en la región fronteriza, a medida que los trabajadores mexicanos se unieron para luchar contra la explotación y la discriminación. En términos políticos, la Revolución Mexicana tuvo un impacto en la relación entre México y Estados Unidos. La inestabilidad en México llevó al gobierno de Estados Unidos a intervenir en los asuntos mexicanos y enviar tropas a la región fronteriza para mantener la paz y proteger los intereses estadounidenses. La intervención estadounidense en la Revolución Mexicana tuvo un impacto duradero en la relación entre ambos países y sentó las bases para futuros conflictos y tensiones. En resumen, la Revolución Mexicana tuvo un impacto económico y social significativo en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. La migración masiva de mexicanos hacia la región llevó a cambios en la oferta de trabajo y los salarios, y también generó problemas sociales como la pobreza y la violencia. Además, la revolución inspiró cambios sociales y políticos en la región, y sentó las bases para futuras tensiones entre México y Estados Unidos. La Revolución Mexicana y su legado en la educación universitaria. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, es uno de los eventos históricos más significativos del México contemporáneo. No solo cambió la estructura política y social del país, sino que también dejó una huella indeleble en el sistema educativo, particularmente en la educación universitaria. Este conflicto, que se prolongó hasta 1920 y cuyas repercusiones se mantuvieron durante décadas, brindó la oportunidad de replantearse las bases del desarrollo educativo de una nación que aspiraba a la justicia social, la igualdad y la modernización. Al concluir la revolución, México enfrentaba una serie de desafíos estructurales. Entre ellos, la educación se presentaba como un pilar fundamental para el progreso y la cohesión social. Las instituciones de educación superior eran escasas y se encontraban principalmente en manos de grupos privilegiados. La visión revolucionaria buscaba democratizar el acceso al conocimiento y consolidar la universidad como un espacio abierto a todos los sectores de la sociedad. Este cambio de paradigma fue impulsado en gran medida por personajes clave como José Vasconcelos, quien desempeñó un papel importante como secretario de Educación Pública. José Vasconcelos, un visionario en el ámbito educativo, vio en la reforma de la educación universitaria una herramienta esencial para la construcción de una sociedad más equitativa. En 1921, durante su gestión como secretario de Educación, fundó la Secretaría de Educación Pública SEP y emprendió una serie de reformas para mejorar y expandir la educación en todos los niveles. Además, promovió la creación de bibliotecas, la distribución de libros y la alfabetización masiva, pero uno de los aspectos más impactantes de su legado fue la transformación de la Universidad Nacional de México en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM en 1929. La autonomía universitaria adquirida por la UNAM fue un paso fundamental para el desarrollo de la educación superior en México. Este logro proporcionó a la universidad la libertad de autogobernarse y de mantener independencia frente a las influencias políticas exteriores. La autonomía no solo permitió una mayor libertad académica, sino que también fomentó la investigación y ofreció un espacio libre para el pensamiento crítico y la innovación. La UNAM, bajo esta nueva estructura, se convirtió en un centro de excelencia educativa y cultural, influyendo de manera significativa en la educación superior en toda América Latina.
La influencia de la Revolución Mexicana en la educación universitaria también se reflejó en la creación de nuevas instituciones educativas en todo el país. La necesidad de descentralizar la educación y proporcionar acceso a la misma en distintas regiones llevó a la creación de diversas universidades públicas estatales. Estas instituciones surgieron con el objetivo de responder a las necesidades locales y regionales, promoviendo el desarrollo económico y social de las comunidades a las que servían. De esta manera, la educación universitaria empezó a expandirse fuera de la capital, democratizándose y alcanzando a más sectores de la población. Otro aspecto crucial del legado educativo de la Revolución Mexicana fue la inclusión de nuevas disciplinas y enfoques en la educación superior. Los ideales revolucionarios abogaban por una educación integral que no solo formara profesionales en campos tradicionales como la medicina y el derecho, sino que también promoviera el estudio de ciencias sociales, humanidades y artes. De esta manera, disciplinas como la historia, la sociología, la antropología y la filosofía adquirieron mayor relevancia en los programas universitarios. Esta diversificación curricular tenía como fin formar ciudadanos críticos y conscientes de su realidad social y cultural, capaces de contribuir al desarrollo del país. La Revolución Mexicana también promovió la importancia de la investigación científica y tecnológica como motor de progreso. La creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, IPN, en 1936, tuvo como finalidad formar ingenieros y técnicos altamente capacitados que pudieran contribuir al desarrollo industrial y económico de México. El IPN, al igual que la UNAM, se convirtió en un referente de excelencia educativa y en un pilar para la producción de conocimiento científico y tecnológico en el país. El impacto de la Revolución Mexicana en la educación universitaria no se limitó únicamente al aumento y diversificación de las instituciones y disciplinas. También promovió cambios significativos en el enfoque y metodología de la enseñanza. La educación pasó a ser vista no solo como un proceso de transmisión de conocimientos, sino como un espacio para la formación integral de individuos conscientes de su papel en la sociedad. Se impulsaron métodos de enseñanza más participativos y dinámicos, que fomentaban la reflexión, el pensamiento crítico y la creatividad. Asimismo, la Revolución Mexicana influyó en la formación de los profesores y en su papel dentro del proceso educativo. La figura del maestro, desde la educación básica hasta el nivel universitario, cobró una nueva dimensión como agente de cambio y promotor de los ideales revolucionarios. La formación docente empezó a ser vista con mayor rigurosidad y profesionalismo, con énfasis en la preparación pedagógica y en la actualización constante de conocimientos. Se reconoció que la calidad educativa dependía en gran medida de la calidad de sus educadores. El impacto de la Revolución Mexicana en la educación universitaria también tuvo una dimensión cultural. La educación se convirtió en un instrumento para preservar y promover la identidad y el patrimonio cultural mexicano. El muralismo, liderado por artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, encontró en las paredes de las universidades un lienzo perfecto para transmitir mensajes de justicia social, unidad nacional y conciencia histórica. Estos murales no solo embellecieron los espacios universitarios, sino que también se convirtieron en una herramienta pedagógica valiosa, comunicando de manera visual y accesible los ideales y luchas de la Revolución Mexicana. En la actualidad, el legado de la Revolución Mexicana sigue siendo evidente en el sistema de educación universitaria de México. Las universidades públicas continúan jugando un papel preponderante en la formación de profesionales y en la producción de conocimiento. La UNAM y el IPN, junto con otras instituciones educativas que surgieron a lo largo del siglo XX y XXI, siguen siendo pilar fundamental del desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. La autonomía universitaria, la diversificación curricular, el enfoque en la investigación y el papel de la educación como motor de cambio social y cultural son legados vivos de la revolución. Además de los aspectos tangibles, el espíritu revolucionario sigue permeando en el entorno académico y en la conciencia de la nación. Las universidades mexicanas mantienen una vocación crítica y social, comprometidas con la transformación y el progreso del país. Los ideales de justicia, igualdad y desarrollo que impulsaron las reformas educativas de la Revolución Mexicana continúan siendo aspiraciones presentes en el discurso y en las prácticas educativas de las instituciones de educación superior en México. La Revolución Mexicana no solo cambió la estructura política y económica del país, sino que también revolucionó su sistema educativo. Su impacto en la educación universitaria ha sido profundo y duradero, dejando un legado que sigue vigente en las universidades de hoy.
La democratización del acceso al conocimiento, la creación de nuevas instituciones educativas, el énfasis en una formación integral y crítica, la importancia de la investigación y la promoción de la identidad cultural son algunos de los elementos que conforman este legado. La educación, como herramienta fundamental para el desarrollo y la justicia social, sigue siendo uno de los triunfos más valiosos de la Revolución Mexicana.